En este video explicaré de forma breve los fundamentos para dibujar en perspectiva, usando el método de las proyecciones visuales. En este método se dibujará algunas cosas en planta o vista superior y otras cosas en perspectiva en el mismo papel. Los elementos involucrados en el método son línea de horizonte. La línea de horizonte es una línea horizontal que indica la altura del observador. En perspectiva es esencial dibujar esta línea, pues sobre esta línea estarán los puntos de fuga. La línea de horizonte en este método será paralela a la línea de tierra y al plano de cuadro. Línea de tierra. La línea de tierra es una línea horizontal que indica el suelo o donde tenemos los pies. A veces se marca con una línea, a veces se marca solamente con un punto. A partir de la línea de tierra para arriba mediremos la altura del observador y con esta medida marcaremos la línea de horizonte. La línea de tierra será paralela a la línea de horizonte y al plano de cuadro. También se puede dibujar primero la línea de horizonte y luego medir para abajo a dónde estaría la línea de tierra. Altura del observador. Es la altura conceptual en que está situada la persona que mira el objeto o el edificio. La altura del observador puede ser de tres formas. Altura normal, si la persona está de pie. Esta altura está entre 1,50 a 1,80 aproximadamente. Puede ser altura de hormiga, que es como que si estuviéramos acostados, o como que una hormiga está viendo el edificio. Puede ser también altura de pájaro. Esto es si estuviéramos muy altos, como que si estuviéramos volando, viendo desde arriba el edificio o el objeto. Normalmente a partir de 3 metros para arriba se considera altura de pájaro. Esta altura la podemos ver o medir como la distancia entre la línea de tierra y la línea de horizonte. Puntos de fuga son los puntos donde se encuentran las líneas que se extienden hacia el infinito en perspectiva. Los puntos de fuga están relacionados con las líneas de las caras de los objetos o edificios que dibujamos. Estas líneas de las caras son las que extendemos hacia el infinito y se unen en los puntos de fuga. Las líneas paralelas tendrán un punto de fuga en común. Los puntos de fuga los dibujaremos en la línea de horizonte. En este método se obtienen al trazar una línea paralela a las caras de la planta del edificio. Esta línea tiene que cruzar por el observador y tocar el plano de cuadro. Los puntos de fuga se marcan en el plano de cuadro y luego se bajan de forma perpendicular al plano de cuadro hacia la línea de horizonte. El observador, teóricamente, es la persona que mira el objeto o el edificio que se está dibujando. El observador se dibuja en la planta marcando un punto nada más. Este punto indica la cabeza del observador, visto desde arriba. La distancia del observador al objeto que estamos dibujando estará determinado por el cono visual. Yo sugiero que el edificio esté dentro de 30 grados del cono visual. Plano de cuadro. Es un plano imaginario en donde dibujamos la perspectiva. Este plano solamente se representa con una línea en planta. Es preferible que el plano de cuadro toque el edificio. En el plano de cuadro se marcan los siguientes puntos: los puntos de fuga, la línea vertical en verdadera magnitud y las proyecciones visuales. El plano de cuadro será paralelo a la línea de horizonte y a la línea de tierra. Ángulo de rotación de la planta. En este método se utiliza una planta esquemática a escala del volumen del objeto o edificio. Preferiblemente la planta estará rotada respecto al plano de cuadro en múltiplos de 15 grados. Línea vertical de verdadera magnitud. Es una línea vertical perpendicular al plano de cuadro y a la línea de horizonte, en la que se medirá las alturas a la misma escala en que estamos trabajando con la planta del proyecto. Solamente en esta línea se puede medir. Aquí se miden las alturas. La línea vertical de verdadera magnitud se determina en la planta a partir del punto o puntos en que el plano de cuadro toque las líneas de la planta del proyecto. Sobre esta línea vertical se señalará la línea de tierra y según la altura del observador se dibujará la línea de horizonte. Cono visual es el ángulo a partir de los ojos donde los humanos vemos más nítidas las cosas. Fuera de este ángulo las cosas se verán distorsionadas. El ángulo que se maneja en este método es de 60 grados, pero yo recomiendo utilizar uno de 30 grados. El cono visual se dibuja en planta
a partir del punto del observador. Usando la escuadra de 30 grados, ajustaremos la distancia entre el observador y la planta del proyecto hasta que el proyecto quede dentro del ángulo de 30 grados. Rayos visuales son los rayos imaginarios que proyecta el observador hacia el objeto o edificio que vamos a dibujar y que cruzan el plano de cuadro. Los rayos visuales son la esencia de este método. Se marcan en la planta como líneas concéntricas que salen a partir del observador y tocan las esquinas de la planta. Lo más importante es fijarse dónde cruzan con el plano de cuadro. Aquí marcaremos puntos donde los rayos visuales crucen con el plano de cuadro. A partir de estos puntos tiraremos líneas perpendiculares al plano de cuadro. Con esta marcaremos qué tan ancho es el proyecto en la perspectiva. Hice otro video donde he explicado de forma más extensa estos conceptos, por si quieres ahondar. También he hecho más videos donde explico diferentes cosas sobre la perspectiva. Puedes revisar mis listas de reproducción. Si crees que estas explicaciones le pueden servir a alguien, no olvides compartir este video.